Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, siempre es muy grato estar con ustedes. El pasado martes tuve el honor, junto con la maestra Asunción del Río y con el poeta Julio César Félix, de presentar un libro magnífico en su hechura, hecho por un gigante ya de las letras laguneras, a pesar de todavía su corta edad. El libro se llama Huesos de San Lorenzo y lo escribió Vicente Alfonso. En uno de los 35 capítulos, todos muy amenos, bien trabajados, elocuentes, deliciosos, con valor estético, menciona un tal Antonio Ramírez Mesta, profesor de un colegio Ferreira, y lo describe, yo le reclamé, como un patán, porque dice que tiene una memoria prodigiosa. A eso me refiero. Si un caballero no tiene memoria, pues, y dice que ese señor Antonio Ramírez Mesta tiene una memoria prodigiosa, pues lo está describiendo como un patán. Bromas aparte, sí, él confesó ahí que era una referencia a un servidor. Tuve el honor de ser su profesor y de su hermano, otro joven, todavía joven, talentoso, que todos conocemos como Frino. A lo mejor me reclama porque digo su nombre, Toño Rodríguez, y el autor Vicente Alfonso Rodríguez, hermanos gemelos, idénticos, aquello que los genetistas llaman gemelos homocigóticos. Igualitos están. Igualitos, y los dos muy talentosos, los dos tienen obra publicada, los dos siempre andan en actividades culturales, los dos han trascendido en el mejor de los sentidos. Yo quiero hablar brevemente de esta obra, que ya ha sido traducida a varios idiomas y está teniendo mucho éxito en las librerías, Huesos de San Lorenzo. Es una obra multicitada, elogiada, siempre se expresan de manera laudatoria de la misma. Hay quien dice que es una novela negra, hay quien dice que es más bien policíaca. Tiene elementos de novela policíaca, tiene elementos también de un acercamiento psicológico. Ocurre un crimen. Ayer tú estabas ahorita dando la noticia del partido de ayer, mi querido Juan, de Santos Pachuca. Pues hubo una final Santos Pachuca. Sí. Y en esta obra se aborda esa final, se le da un desenlace distinto que provoca la rabia popular, pero en medio de la efervescencia ocurre un asesinato. Un hombre llamado Farid Sabak es asesinado en un bar. Y vieron al asesino, pero no se puede precisar quién fue. ¿Cómo que si lo vieron, cómo que no se puede precisar quién fue? Pues es que el asesino tiene un hermano gemelo y no se sabe si fue Rómulo o Remo Ayala, que en realidad son recursos, vehículos, medios para la catarsis de lo que significó toda la vida ser para Vicente Alfonso un hermano gemelo idéntico, y que la gente le preguntara, oye, ¿y qué se siente tener un hermano gemelo? Siempre le preguntan eso. Él desarrolló estrategias con el paso del tiempo y dice, soy mi hermano. Yo apenas lo vi, recién llegado de la Ciudad de México él, allí en el anexo al Teatro Martínez, y le dije, ¿es usted o es su hermano? Y me dijo, soy su hermano. Sí, no pude saludar en aquella ocasión a Frino, a Toño Rodríguez, porque dicen que la realidad a veces es más difícil de creer que la ficción. Un imprevisto le hizo abandonar el mismísimo día, él ya estaba en Torreón, esta ciudad. Se encontraron en el aeropuerto, se vieron a través de los cristales, uno de ida, otro de venida, los dos hermanos gemelos. Sospecho que algunos de los viajeros han de haber pensado que era un espejo, porque ahí estaban Vicente Alfonso y Frino, su nombre de pila, Toño Rodríguez. Acérquese a la novela, va a haber muchas referencias a la comarca lagunera,
Así como hablan de esta escuela Ferreira, jesuita, me pregunto cuál será, con qué rima esto de Ferreira. Con Pereira. Sí, que ahí trabajé 28 años, no más. Y te digo, en 1994 me acuerdo de gemelitos muy platicones que siempre querían hablar de libros y comentar de libros, y que más allá de la clase, fuera del aula, buscaban un servidor, como seguramente buscarían a otros, para hablar de libros. Ellos tenían también inquietudes musicales, tuvieron un grupito musical bueno, que incluso hizo su debut formal ahí también en el anexo al Martínez, pero son sobre todo grandes lectores, y la inquietud por las artes no los ha abandonado en ningún momento. No quiero meterme de lleno con la obra. El mismo Vicente dijo, no quiero incurrir en spoilers. Este anglicismo, esta palabra proveniente de la lengua inglesa, spoilers, lo que echa a perder que tú conozcas el desenlace. En realidad, la obra, vuelvo con Umberto Eco, el que hemos citado mucho, es una ópera aperta, es una obra muy bien construida, es una obra deliciosa, y tú te quedas con la inquietud de qué fue lo que realmente sucedió. Hay una frase de un jesuita que aparece en la novela, que él le llama Horacio Pérez Vargas. Hubo un jesuita al que yo conocí de grata memoria, don Ignacio Pérez Vargas. La descripción física y también de algunas costumbres de este jesuita es notable, es fidedigna, que dice: no vemos el mundo como es, sino el mundo como somos. Otro personaje dice: tratar de reconstruir un hecho es como rasurarse frente a un espejo roto, fragmentado en muchos pedazos. Vemos fragmentos de la realidad o vemos múltiples realidades. Mi abordaje en aquella reseña, después de una espléndida monografía de la maestra Asunción del Río, larga pero muy bien hecha, monografía de la maestra Asunción del Río, y también de la presentación del poeta Julio César Félix, es esto de la perplejidad, de la incertidumbre, de el querer conocer y saber que el expediente, como ocurre en el libro, nunca puede estar completo, y que hay que tomar decisiones en función de la información incompleta que se tiene. Pero es un signo de nuestros tiempos. Yo decía, pensábamos, por ejemplo, que era posible conocer cabalmente la realidad, y un Emmanuel Kant, después de leer a David Hume, dice: le agradezco a Hume que me haya despertado del sueño dogmático. No se puede conocer el noumeno, esto es, la cosa en sí. Solo se puede conocer el fenómeno, esto es, la cosa en mí. Tiene que ver con esta frase de Pérez Vargas, el padre jesuita. Pero tú dirás, bueno, eso es filosofía, en las ciencias duras esto jamás ocurrirá. Pues acuérdate, mi querido Juan, de Werner Heisenberg, con su famoso principio de incertidumbre, que hizo saltar chispas el edificio de la ciencia contemporánea, cuando dijo que era imposible determinar simultáneamente la posición y la dirección de un electrón. O si nos vamos a las matemáticas, que es una ciencia formal, como dice el epistemólogo Mario Bunge, y que por lo tanto estaría más protegida de la caprichosa y mudable realidad, pues acuérdate del teorema de Gödel, que nos dice que las matemáticas son útiles, indispensables, valiosas, un maravilloso edificio que hay que cultivar y acrecentar, pero a final de cuentas nunca vamos a llegar a una certidumbre, porque toda prueba a su vez necesitará ser probada. El sistema axiomático se agota, es autorreferencial. Nunca llegaremos a una verdad definitiva. El teorema de la incompletud de Gödel. Ya en el mundo grecolatino estaba el argumento del dialelo, que simplemente dice: toda prueba a su vez necesita ser probada.
Esto, insisto, nos puede condenar a la incertidumbre, aunque nunca a la impotencia. Y esta obra es maravillosa, nos anima a proceder como varios de los personajes que intervienen en la novela, sabiendo que nunca llegaremos a una realidad definitiva, pero podemos avanzar mucho en el campo del conocimiento y de su fecundísima aplicación. Ahí tuve el gusto de saludar, por cierto, se acercó una dama, pues una verdadera señora, no se malinterprete mal, y me dijo, yo todos los sábados me despierto con usted. Sí, no sean mal pensados, esa dama, una señora que merece todo mi respeto. La señora Elisa Garagarza de Madero dice que los sábados todavía en su habitación nos escucha este programa. Fue gratísima la experiencia. Este libro, a diferencia de otros que solo lo encuentra en instituciones públicas, lo encuentra en librerías reconocidas y está teniendo una maravillosa ventas. Recientemente estuvo entre los más vendidos de la semana. Entonces, búsquelo, Huesos de San Lorenzo, de Vicente Alfonso. Pero ¿por qué mencionar al personaje que se identifica contigo como Patán? ¿Por el hecho de los caballeros no tienen memoria? Bueno, un psicólogo llamado Alberto Albores, que fue terapeuta del personaje principal, Remo Ayala, quiere entender qué fue lo que ocurrió tras su paciente, que es Remo Ayala, que tiene un hermano llamado Rómulo Ayala, y explora, y sabiendo que la formación jesuita de 13 años de el personaje y de su hermano gemelo fue muy importante, pues acude a la escuela jesuita, y ahí habla de un sesentón ojeroso que llevaba más años que los jesuitas mismos y que por lo mismo conocía más el teje y maneje de la institución. Y como ese personaje habla con lujo de detalles de hechos ocurridos varios años atrás, muchos años atrás, pues el psicólogo Alberto Ayala dice una memoria prodigiosa. En ese sentido fue mi broma, me describe como un patán porque él dice que se inspira en mí para ese personaje, Antonio Ramírez Mesta, y yo digo, pues entonces si dice que tengo una memoria prodigiosa debe ser un patán, porque los caballeros no tienen memoria, por eso. ¿Y cuál es la definición de patán? No, patán es un tipo sin educación, no, sin ya instrucción. Sé, pero mi pregunta es sí, su raíz. Probablemente, mira, patos, que lo emparentamos con enfermedad, y hablamos, por ejemplo, de patología, psicopatología. En realidad significa sentimiento, sensación intensa. Acuérdate las composiciones de la sinfonía patética de Tchaikovsky o la sonata patética de Ludwig van Beethoven. Ahora los muchachos, para descalificarse unos a otros, dicen, Juan es muy intenso. Antes se usaba el término patético, es un término culto. Ahora, patán, probablemente, no me atrevo a asegurarlo, sigo con esta incertidumbre de Heisenberg, tenga que ver con esto de los sentimientos y las sensaciones intensas. Porque provoca, con su mal comportamiento, reacciones intensas. Correcto. Sí. Tenemos una pregunta para ti que hace Amparo. Dice, ¿el maestro tiene libros escritos o nada más lee? Mire, ya te había preguntado antes. Sí, tengo varios libros como colaborador, o sea, en varios he participado, y me prometo ya el próximo año, sin excusa ni pretexto, es el reclamo y la petición de varios amigos, sacar un libro, y buen libro. Es un compromiso, y lo voy a cumplir. De hecho, tengo muchos escritos y algunos de hecho los he hecho públicos. Entonces, no me le hago mucho caso a Borges, que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. Yo me siento orgulloso de lo que he leído. Es frase de Borges.
pero a mí me gusta escribir y todos los días escribo algo. Pero además, profesor, un buen lector no necesariamente es un buen escritor. Así es. Ni tampoco tiene por qué ser una cosa junto con la otra, ¿no? O sea, y ahora, hay lectores que saben mucho más de la obra que el mismo autor. Esa es la tesis de Unamuno que yo suscribo. Hay gente que se apasiona tanto por un libro que lo llega a conocer mejor que el autor mismo. Sí. Entonces, de encontrarle explicaciones o relaciones que ni siquiera el autor las había supuesto. A Borges, por ejemplo, le molestaba que siempre querían hablar, sus alumnos, él daba clases de literatura británica, querían hablar de la obra de Borges. Decían, no, vamos a leer juntos, a releer a los grandes de la literatura inglesa, británica en general. Entonces, vuelvo con el espejito. Somos espejitos que canalizamos la luz que recibimos de alguien más grande, muchísimo más grande, no hay comparación, y despejamos un ratito la oscuridad. Bien, también tenemos esta otra pregunta. Bueno, ¿de qué va a tratar su libro? Mire, pienso sacar dos, uno de relatos y otro tengo centenares de ensayos y de artículos, los voy a pulir, voy a ver que conserven su vigencia, voy a sacar primero, estoy apalabrado con el encargado, va a ser obviamente una edición de autor. Va a ser uno de ensayos y artículos y el otro va a ser de narrativa, cuentos sobre Excelente. Todo. Pues nos avisas. Punto de contacto. Con todo gusto, Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.